pueblo de Venezuela. Mucha atención porque lo que acaba de ocurrir en las últimas horas está provocando fuertes reacciones dentro y fuera del país. Son acontecimientos que podrían marcar un nuevo capítulo en la crisis política venezolana y que están generando preguntas que hasta hace poco parecían imposibles de plantear públicamente. Las piezas del tablero político se están moviendo con una velocidad inesperada. Declaraciones, denuncias, acusaciones y nuevos cuestionamientos están colocando nuevamente a Venezuela en el centro de la atención internacional. Lo que está sucediendo en estos momentos no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de acontecimientos que vienen acumulándose durante meses y que ahora parecen estar entrando en una nueva fase. Por un lado, Edmundo González ha lanzado un mensaje que ya está generando debate en todos los sectores políticos. El dirigente opositor afirmó que ha llegado el momento de crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, insistiendo en la necesidad de garantías electorales, independencia institucional y respeto a los derechos políticos. Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado y en medio de un escenario donde la presión política continúa aumentando. Pero eso no es todo. Mientras estas palabras recorren el país y generan reacciones entre partidarios y adversarios, otra noticia ha encendido las alarmas. Se han denunciado presuntas irregularidades en la condena contra 7 personas acusadas de participar en un supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello. Familiares de los condenados han cuestionado el proceso judicial, mientras diversas voces han planteado interrogantes sobre las pruebas utilizadas y sobre la forma en que se desarrolló el caso durante los últimos años. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más delicada. ¿Por qué estas denuncias aparecen precisamente ahora? ¿Se trata simplemente de una controversia judicial o estamos observando un nuevo episodio de una lucha política mucho más profunda? ¿Qué significado tienen estas declaraciones de Edmundo González en medio de un país que continúa dividido políticamente? ¿Estamos ante el inicio de nuevas presiones para impulsar cambios en el escenario venezolano? Las preguntas comienzan a multiplicarse. Cada declaración parece abrir nuevos interrogantes. Cada movimiento genera nuevas especulaciones. Y mientras unos hablan de transición, otros denuncian conspiraciones, persecuciones y maniobras políticas que mantienen a Venezuela en una tensión permanente. Lo cierto es que las próximas semanas podrían resultar decisivas. Lo que hoy parecen simples declaraciones podría convertirse mañana en acontecimientos de gran impacto político. Y por eso millones de venezolanos permanecen atentos a cada noticia, a cada comunicado y a cada decisión que surge desde los distintos sectores del poder. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Venezuela se acerca realmente a un nuevo proceso electoral con garantías democráticas? ¿Consideras que las denuncias sobre el caso relacionado con Diosdado Cabello deben ser investigadas nuevamente? ¿Piensas que estamos entrando en una nueva etapa política o que todo seguirá igual durante los próximos meses? Déjanos tu comentario y dinos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu opinión es importante en este momento crucial para el futuro de Venezuela. Marico, pero el descaro de los chavistas es criminal. Ahora sí se dan golpes de pecho y todavía aclaran la verdad de que ellos sí se robaban los actos. Los desfalcaban a la verga, los destruían y se robaban todos los créditos que se supone que iban para el lato. O para los agricultores, para ser más claro. Y Jorgito en su otra vez un ataque de sinceridad, mi niño, lo confiesa abiertamente. Se robaron esa verga, se robaron los créditos, se comieron los animales, se comieron toda verga. ¿Y quién se los comió, mi niño querido? Ah, resulta que tú no sabías que los chavistas eran así. Que hay un tipo de chavista y otro tipo de chavista. Unos que roban más y unos que roban menos, pero que siguen siendo la misma plasta de pupú. Pero no me crean a mí, mi niño querido, escuchen a Jorgito. Rueda video. Nuestro gobernador. No porque tenga un acto, el acto no es de él, es porque él logró levantar todos los fondos de propiedad del gobierno en el estado Apure, que lo habían destrozado una cuerda de ladrones irresponsables que habíamos puesto allí a encargarse de esos fondos. Lo destrozaron. El ganado que no se comieron se lo robaron, y el que no se lo robaron lo vendieron, y el que no lo vendieron se les murió. Actos del gobierno, actos que el gobierno
Robó, Jorgito, aclara, expropió y que todavía hoy por hoy se siguen robando, Jorgito. Y aunque ustedes montaron una cuerda de lacra que no se veía una mierda de atos y una verga, ustedes lo que están repitiendo roba y dame lo mío. Y metían presupuestos para esos atos que ustedes mismos habían robado y habían expropiado. Porque que yo sepa, papi, los gobiernos no tienen atos. No es para eso que la gente paga impuestos para que los gobiernos compren atos. Ahí simplemente está confesando, Jorgito, que ustedes son una cuerda de ladrones rata pelúa. Y que el gobernador rata se está diciendo y explicando que ese ato no es de... También es un maldito ladrón de mierda. Tal cual como tú y tu hermana, desgraciado. ¿Sí o no? Ah, bueno, Chávez ya no vive y Maduro ya no vuelve. Literalmente fue lo que dijo Peppa Pig. Coño, Pepa, pero qué conveniente tu discurso, chico. Cuando los momentos ya no atañen nada, sales tú acomodando el discursito. Tal cual como te dijeron en el guión que tenías que hacer. Mandando la verga y olvidando todo aquello que ustedes en todos estos años nos dijeron. Legado, historia, palabras del comandante. Maduro lo dejó escrito. Y ese coñazo de mamada que solamente se creen los huevones chavitos. Pero lo importante aquí es cómo tú destruyes ese discurso en cuestión de segundo a la verga, compadre. Y que todo lo que se dijo este coñazo de año fue pura paja y mentira. Pero no me creas a mí, mi querido Gorgojero Rojo. Rueda video. Y entonces vienen otros tontos que no entienden los tiempos políticos y empiezan a jugar el juego de la división del chavismo. ¿Qué diría Chávez? ¿Qué diría no sé quién? Les tengo una mala noticia. Asúmanlo. Este no es el tiempo de Chávez. Coño, yo imaginé que los legados siempre eran el tiempo. Cuando a ti te dejan un mensaje escrito en una política, en una historia, siempre es el tiempo de ese legado. Los legados no se mueren, mi niña, a menos que alguien los mate. Tal cual como estás haciendo tú, Peppa Pig, qué buena niña. Good girl, baby, good girl. Como buena Peppa Pig. Ay, sí. Sí o no. Quiero hablarle hoy a Venezuela con la misma honestidad con la que me he conducido a lo largo de toda mi vida pública, con la responsabilidad que le debo a los millones de ciudadanos que el 28 de julio expresaron con valentía y en paz su voluntad de cambio. Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela. A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela. Es el momento de decirles algo que siento como una obligación histórica. El 28 de julio de 2024 logramos demostrar que Venezuela quiere un cambio político. Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad. Ese espíritu sigue intacto y mi deber es protegerlo y defenderlo. Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo. Mi compromiso y vocación se mantienen firmes para concretar ese espíritu de cambio y que Venezuela avance en un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre. Eso significa elecciones presidenciales. Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos. Unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes. Y hay algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial. No estoy solo en esta convicción. Hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición
apuntan en la misma dirección. Esa dirección es un mandato. Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial para mí es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad. Venezuela está por encima de cualquier otra cosa. El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño. Y como custodio, mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real, en un futuro que los venezolanos puedan construir en su propia tierra. Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad, y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme. Los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela deben analizarse como parte de un mismo proceso político y no como hechos aislados. Cuando se observan juntos los llamados de Edmundo González a crear condiciones para elecciones libres, las denuncias sobre procesos judiciales de alto perfil, la continuidad de detenciones por presuntas conspiraciones y el debate internacional sobre una salida política, aparece un patrón mucho más amplio: la disputa por el control de una eventual transición. Lo primero que hay que entender es que Venezuela se encuentra en una etapa diferente a la de hace algunos años. Durante mucho tiempo el debate giraba alrededor de si el chavismo podía mantenerse en el poder. Ahora, gran parte de la discusión gira alrededor de cómo sería una eventual transformación del sistema político, quién la dirigiría y bajo qué condiciones ocurriría. Las declaraciones de Edmundo González Urrutia tienen importancia precisamente por eso. Cuando habla de elecciones libres, liberación de presos políticos, independencia judicial y garantías institucionales, no está planteando únicamente una demanda electoral. Está describiendo los elementos que, según la oposición, serían necesarios para una transición negociada. Sin embargo, una transición política no depende solamente de la voluntad de la oposición. Depende también de sectores del poder que actualmente conservan influencia en instituciones militares, policiales, judiciales y administrativas. Por eso muchos de los movimientos recientes parecen contradictorios. Mientras algunos actores hablan de apertura política, otros continúan enfatizando amenazas, conspiraciones y riesgos para la seguridad nacional. Ahí es donde entra el caso relacionado con el supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello. Más allá de determinar quién tiene razón jurídicamente, el significado político es importante. Cuando aparecen procesos de este tipo, especialmente contra personas acusadas de conspiraciones contra figuras de alto nivel, el mensaje suele ser doble. Por una parte, se presenta la idea de que existen amenazas permanentes contra el Estado. Por otra, se refuerza la necesidad de mantener estructuras de seguridad activas y vigilantes. Las denuncias sobre irregularidades en el proceso han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la independencia judicial y el uso político de determinados expedientes. Ese es uno de los puntos centrales del momento actual. En cualquier transición política existen dos grandes luchas simultáneas. La primera ocurre en público. La segunda ocurre detrás de escena. La lucha pública es la que todos observan. Discursos, declaraciones, comunicados, denuncias y posicionamientos políticos. La lucha privada es mucho más compleja. Involucra negociaciones, garantías, protección de intereses, acuerdos institucionales y cálculos de supervivencia política. Cuando aparecen noticias sobre reformas, liberación de presos, posibles cambios institucionales o conversaciones internacionales relacionadas con Venezuela, normalmente reflejan esa segunda dimensión menos visible. Otro elemento relevante es que la oposición también enfrenta sus propios desafíos. Muchas veces se habla del chavismo como si fuera un bloque uniforme y de la oposición como otro bloque uniforme. La realidad suele ser mucho más compleja. Dentro de cualquier coalición política existen sectores moderados, sectores más radicales, grupos que priorizan la negociación y grupos que consideran que cualquier negociación representa una concesión.
Por eso las declaraciones de Edmundo González también pueden interpretarse como un intento de mantener una ruta institucional y electoral frente a quienes consideran que esa vía ha producido pocos resultados. Respecto a la pregunta sobre qué tan cerca está Venezuela de una transición, la respuesta exige cautela. Nadie puede afirmar con certeza que una transición sea inminente. Los procesos de cambio político suelen avanzar mucho más lentamente de lo que parece desde el exterior. Muchas veces la percepción pública es que todo está a punto de ocurrir. Luego pasan meses o incluso años sin cambios definitivos. Sin embargo, también es cierto que las transiciones rara vez llegan de manera completamente inesperada. Antes suelen aparecer señales, debates sobre garantías, conversaciones sobre elecciones, presión internacional, discusiones sobre reformas institucionales, intentos de construir puentes entre sectores enfrentados, reacomodos dentro de las élites políticas. Algunas de esas señales están presentes actualmente en el caso venezolano. Otro aspecto importante es el factor internacional. La situación venezolana dejó de ser hace años un asunto exclusivamente interno. Gobiernos, organismos multilaterales, actores económicos y países vecinos tienen intereses vinculados a la estabilidad venezolana. Por eso cualquier escenario futuro probablemente estará influido por presiones externas, incentivos económicos, levantamiento o mantenimiento de sanciones y mecanismos de observación internacional. También hay que analizar el papel de la población. Las transiciones no ocurren únicamente por decisiones de líderes políticos. Necesitan legitimidad social. Una ciudadanía agotada por años de conflicto político suele priorizar estabilidad, recuperación económica y normalidad institucional. Esa demanda social puede convertirse en un factor de presión para todos los actores políticos, independientemente de sus posiciones ideológicas. Lo que parece estar ocurriendo actualmente es una batalla por el relato del futuro. Un sector intenta instalar la idea de que Venezuela necesita una nueva etapa basada en garantías democráticas y reconciliación institucional. Otro sector insiste en que todavía existen amenazas contra la estabilidad del país y que las estructuras actuales siguen siendo necesarias para proteger el orden interno. Entre esas dos narrativas se desarrolla gran parte de la política venezolana actual. ¿Qué podría ocurrir en los próximos meses? Existen varios escenarios posibles. El primero es la continuidad. En este escenario continúan las tensiones, los discursos enfrentados y las negociaciones sin que se produzcan cambios decisivos. Históricamente, este tipo de escenario ha sido frecuente en Venezuela. El segundo es una apertura gradual. No sería una transición inmediata ni un cambio brusco. Sería un proceso lento de construcción de condiciones electorales, acuerdos institucionales y medidas de confianza entre actores políticos. El tercero sería una aceleración inesperada de los acontecimientos debido a factores económicos, sociales o políticos difíciles de prever. Los procesos históricos muestran que, cuando se acumulan suficientes tensiones durante mucho tiempo, pueden producirse cambios rápidos que pocos anticipaban. Por ahora, la evidencia disponible sugiere que Venezuela sigue en una fase de disputa política intensa donde diferentes actores intentan posicionarse para un eventual escenario futuro. Las declaraciones de Edmundo González, las controversias judiciales y las discusiones sobre garantías democráticas parecen formar parte de esa lucha por definir cómo será el próximo capítulo político del país. La pregunta clave ya no parece ser únicamente si Venezuela cambiará, sino bajo qué condiciones, con qué actores y a qué velocidad podría producirse ese cambio. Esa es la verdadera batalla política que se está desarrollando en estos momentos. Vidicu.